En 1817, una joven extraña apareció en el pueblo de Almondsbury, en Inglaterra. Ella afirmó venir de una isla lejana y pronto se creyó que era una princesa. Durante varios meses, recibió una hospitalidad extraordinaria y fue tratada como una dignataria extranjera, pero pronto muchas personas comenzaron a cuestionar su historia. Esta es la historia de la princesa Caribou y su elaborado engaño. El 3 de abril de 1817, una serie de eventos muy peculiares comenzó en el pequeño pueblo de Almondsbury, al noreste de la ciudad portuaria de Bristol, en el suroeste de Inglaterra. Ese día, una joven, quizá de unos veintitantos años, vestida con un turbante negro y otras prendas extranjeras extrañas, entró al pueblo y comenzó a hablar en un idioma desconocido para los habitantes del lugar. Parecía confundida y perdida. En poco tiempo, la joven entró en contacto con un zapatero local, quien rápidamente la llevó a la casa del señor Hill. El señor Hill era el supervisor del puerto y era conocido por llevar a los vagabundos ante el tribunal. Pero en esta ocasión, no sabía qué pensar de esta mujer de aspecto extraño, así que decidió que lo mejor era enviarla con su superior, el secretario municipal. Después de esto, la joven pronto se ganó la simpatía de la señora Elizabeth Worrell, una mujer originaria de América que se había establecido en Inglaterra. Elizabeth era la esposa del secretario municipal de Bristol y una figura importante en la localidad. Ella tomó a la joven bajo su protección y la llevó a su casa. Allí comenzó a tratar de obtener información sobre quién podría ser y los misterios que la rodeaban. Por ejemplo, le mostró imágenes de libros de lugares exóticos. La joven se emocionó cuando le mostraron un dibujo de China. Quizás ella era de Asia, se preguntó la señora Worrell. Al final, a la joven le ofrecieron una cama en la posada Bow en Almondsbury para pasar la noche. Allí le mostraron una imagen de una piña, a la que señaló y dijo ananas, una palabra francesa para piña hoy en día, pero una que tiene sus orígenes entre el pueblo tupí de Brasil, aunque otras fuentes afirman que dijo nanas, que es la palabra indonesia para piña. En cualquier caso, ante su uso de la palabra, el esposo de la señora Worrell, Samuel, un conocido borracho de la región a pesar de su posición destacada como secretario municipal de Bristol, respondió que la joven debía ser enviada a Bristol y juzgada por vagancia y mendicidad. Como resultado de la propuesta del señor Worrell, la joven fue encarcelada brevemente. Fue durante su detención que un marinero portugués llamado Manuel Ennis, quien había viajado extensamente por el mundo, afirmó que podía entender el idioma que ella hablaba. Este Ennis era un completo charlatán y les dijo a las personas de Almondsbury que la joven le había contado que venía de una isla llamada Javasu y que había sido secuestrada por piratas. Finalmente logró escapar saltando por la borda y, cuando nadó hasta la orilla, se encontró cerca del pueblo. Además, reveló que la joven era una princesa llamada Caribou, que antes había vivido una vida de lujo rodeada de hermosos jardines y sirvientes para atenderla en todo. Durante los siguientes meses, la princesa Caribou se convirtió en una celebridad en Almondsbury y luego en toda el área de Gloucestershire, a medida que la noticia de su inusual historia se difundía. Los ingleses la trataron muy bien comparándola con una dignataria extranjera. La princesa la alimentaron bien y la vistieron, le dieron un alojamiento cómodo, le hicieron un retrato e incluso la ciudad cercana de Bath organizó un baile en su honor. A cambio, ella realizó una danza de guerra exótica que, según decían, era común entre su gente. A veces ella daba ejemplos del supuesto elaborado idioma del pueblo Javasius, e incluso generó gran interés al cocinar un curry de pollo de su tierra natal. También se observó que la princesa tenía algunos hábitos extraños, solo comía verduras y tomaba té. Y un autor de la época escribió que ella practicaba esgrima y usaba un arco y flecha caseros con gran habilidad. Bailaba de manera exótica, nadaba desnuda en el lago cuando estaba sola y rezaba a su ser supremo, a la tala desde las copas de los árboles. A pesar de todo esto, algunos aún no estaban convencidos y esperaban que, al engañarla, se revelara la verdad. En una ocasión, una serie de billetes fueron arrojados sobre la mesa frente a ella y algunos cayeron al suelo.
Esperaban que Caribou mirara para ver cuánto valían los billetes y mostrara algún tipo de interés, pero no lo hizo. Ella estaba indiferente y parecía que solo veía los billetes como pedazos de papel sin valor. En otra ocasión, un joven apuesto trató de halagarla, sentándose cerca de ella y diciendo: «Creo que eres la criatura más hermosa que he visto en mi vida». Ella no mostró ninguna reacción. No pasó mucho tiempo hasta que la historia de la princesa Caribou recibió el sello de aprobación académica. Unas semanas después de su llegada al pueblo, un doctor Wilkinson, un erudito y polímata de la ciudad de Bath, llegó para verificar su historia. Wilkinson notó que la princesa tenía cicatrices en la parte posterior de la cabeza y concluyó que debían haber sido producidas por algún tipo de ritual nativo. Mientras tanto, también le mostró un manual de lenguas del mundo, a través del cual determinó que en realidad estaba hablando Rajang, y en realidad era de la isla de Sumatra, en lo que hoy es Indonesia, pero que en ese entonces formaba parte de las Indias Orientales neerlandesas, una colonia que se extendía por muchas islas del sudeste asiático, que los neerlandeses habían comenzado a conquistar desde principios del siglo XVII. Así, la gente de Almondsbury ahora sabía de dónde supuestamente provenía su princesa. La aparición del Dr. Wilkinson pudo haber parecido que confirmaba la historia de la joven, pero en realidad rápidamente llevó al descubrimiento de su elaborado engaño. Durante su visita al pueblo y después de interrogar a la joven, Samuel Worrell le pidió al Dr. Wilkinson que publicara sus hallazgos en los periódicos nacionales, junto con un aviso público de que cualquier información adicional sobre la joven sería bienvenida. Se incluyó un dibujo de la joven para ayudar a que la gente la identificara. Esto fue su perdición, porque en cuestión de semanas, el Dr. Wilkinson regresó a Almondsbury para alertar a los habitantes del pueblo que había recibido información de varias fuentes de que la mujer en realidad era inglesa y que estaba inventando toda la historia. Esto provenía de personas que la habían conocido en el pasado, especialmente una señora Neal, quien le había dado alojamiento no mucho tiempo antes. En los días siguientes, se determinó que el idioma que había estado hablando era un galimatías, compuesto por elementos aleatorios de francés, español y palabras inventadas, mientras que las marcas peculiares en la cabeza de María eran en realidad cicatrices de una operación a la que se había sometido en un hospital de beneficencia. Ennis, el marinero portugués que había afirmado poder comunicarse con ella, también había inventado lo que dijo por sus propias razones. Así, a finales del verano de 1817, se reveló el fraude de la princesa Caribou. Esto, por supuesto, plantea la pregunta de quién era realmente la princesa Caribou. La verdad se hizo evidente pocas semanas después de descubrirse su engaño. La princesa era en realidad una mujer llamada Mary Wilcox, quien probablemente había nacido en Witheridge, en Devonshire, en 1791. Los registros de la iglesia revelaron que fue bautizada en la iglesia de ese lugar en noviembre de ese año. Ella había sufrido fiebre reumática cuando era niña, y su padre posteriormente declaró que desde entonces había estado psicológicamente inestable. Citando sus palabras, nunca estuvo bien de la cabeza. Los periódicos pronto se enteraron del engaño, y un periódico publicó un extracto. La maravillosa mujer que ha burlado al doctor, desconcertado a los eruditos y asombrado a una multitud. Resulta ser una vil impostora, una vagabunda errante y la hija de un pobre campesino. A medida que fue creciendo, María se mudó a Londres y terminó trabajando como niñera en Clapham para los hijos de una familia adinerada. Allí desarrolló un gusto por contarles a los niños historias fantásticas, y parece que fue durante este periodo cuando surgió su decisión de empezar a inventar una elaborada historia sobre sí misma. Sin embargo, también atravesó momentos difíciles. Una versión afirma que se casó con un caballero extranjero, a quien acompañó a Dover, donde él desapareció y nunca volvió a aparecer. Luego pasó un tiempo en un asilo para pobres en la capital, y también tuvo un hijo que murió en la infancia. Después de eso, se volvió itinerante, dejando Londres y viajando con algunos gitanos. Después de pasar un tiempo pidiendo limosna en las calles de Bristol, se dirigió hacia Almondsbury, y fue entonces cuando comenzó a fingir ser la princesa Caribou. Tras descubrirse su engaño, María decidió dejar Inglaterra por completo,
y tomó un pasaje hacia los Estados Unidos, el cual fue pagado por la señora Worrell. Posteriormente, en septiembre de 1817, se publicó una historia en el Bristol Journal, que su barco había sido desviado de su curso mientras cruzaba el Océano Atlántico, y que ella terminó a la deriva y desembarcó en la isla de Santa Elena, donde supuestamente conoció al exemperador de Francia y gobernante de gran parte de Europa, Napoleón Bonaparte, quien estaba exiliado allí tras su derrota final en la batalla de Waterloo en 1815. La historia continúa contando cómo el exemperador cayó rendido ante sus encantos y rápidamente le propuso matrimonio, pero Mary rechazó su oferta y siguió su viaje hacia América. Esto obviamente fue inventado, ya que Santa Elena se encuentra en el Atlántico Sur, a miles de kilómetros de la ruta que el barco de Mary habría tomado hacia América. Al llegar a Estados Unidos, Mary se estableció en la ciudad de Filadelfia. Allí descubrió que ya era famosa como la princesa Caribú, y fue persuadida por un empresario local, el señor Sanders, para comenzar a presentarse en el Washington Hall, interpretando a la mítica mujer de la realeza del sudeste asiático. Hizo esto durante un tiempo, participando en un acto de baile amateur y hablando su idioma desconocido. Sin embargo, el espectáculo no fue un gran éxito y, a medida que disminuía el número de asistentes, Sanders decidió cancelarlo. Sin embargo, pasó varios años en Estados Unidos, desencantándose cada vez más de la fama. Mary finalmente decidió dejar Estados Unidos en 1824. Regresó a Inglaterra y se estableció en Londres. Allí intentó continuar con sus afirmaciones fantásticas, exhibiéndose como la princesa Caribú en un teatro de New Bond Street. Pero para entonces ya era demasiado conocida como para que la farsa engañara a alguien. Su último intento de llevar el espectáculo a Francia y España fue de corta duración, y para 1828 ya estaba de regreso en Gran Bretaña, donde se casó con Richard Baker. Para distanciarse de su época temprana como princesa Caribú, registró su apellido de soltera como Burgess, el apellido de un primo, en el momento de su boda. La vida posterior de María fue poco destacada. Ella y Ricardo tuvieron una hija juntos llamada María, en honor a su madre, y nació en 1829. Pasó las siguientes 3 décadas de su vida como madre y esposa, trabajando además suministrando sanguijuelas al Hospital de la Enfermería en Bristol, en una época en la que estos gusanos parásitos todavía se usaban por sus supuestos beneficios terapéuticos. Con el tiempo, llegó a sentirse profundamente avergonzada de su pasado y huía cuando los niños del lugar le gritaban Caribú. María murió en Bedminster, al sur de Bristol, en la víspera de Navidad de 1864, a los 72 años según su supuesta fecha de nacimiento, aunque otras fuentes afirman que tenía 75. Fue enterrada en una tumba sin lápida en un cementerio en la calle Hebrón. La hija de ella y Ricardo continuó con el negocio de sanguijuelas después de eso, y vivió sola como solterona hasta su propia muerte en 1900, cuando la casa familiar se incendió. Debido a lo peculiar de su historia, la princesa Caribú ha tenido amplia presencia en la cultura popular desde su época. Se produjeron obras de teatro sobre su engaño a mediados del siglo XIX, y su historia siguió siendo un ejemplo popular de la ignorancia europea sobre ciertas partes del mundo durante gran parte de la era victoriana. Ha habido una revitalización en las últimas décadas con una película de 1994, titulada Princesa Caribú, protagonizada por Phoebe Cates, que relata los acontecimientos que tuvieron lugar en Almondsbury en 1817. También se ha publicado una novela histórica basada en su historia, mientras que en la última década, la princesa Caribú ha regresado al escenario londinense, ya que se han escrito y presentado musicales y una obra de teatro sobre su historia. Así, la historia de la princesa Caribú sigue intrigando 2 siglos después de su elaborada farsa. Muchas gracias a todos por ver este video sobre la princesa Caribú. Espero que les haya parecido interesante. Si quieren más historias sobre impostores, engaños y falsos miembros de la realeza, por favor háganmelo saber en los comentarios. Si quieren saber el equipo que uso en mis videos, pueden revisar los enlaces a mi tienda de Amazon en la descripción. Espero que estén suscritos y tengan las notificaciones activadas para recibir todos mis videos en cuanto los suba. De todos modos, eso es todo de mi parte.
Así que los veré a todos en el próximo blog de libros esta noche. Gracias.